Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4 de San Juan. Hoy, de manera especial, queremos estudiar el versículo 25, nuestro curso bíblico de todos los días. La mujer le dice, yo sé que el Mesías va a venir, el llamado Cristo. Cuando venga, Él nos lo explicará todo. Bueno, queridos amigos, aquí nos encontramos con este versículo dentro de su contexto bíblico. Sabemos que es el pleno diálogo entre Jesús y la samaritana junto al pozo de Jacob, después de revelar también de una forma progresiva su identidad, es decir, la mujer llega a entender y saber que Jesús es el Mesías. Ahora, primero, se revela como judío, ciertamente, y ahí viene todo un diálogo, pero luego se presenta como profeta. Jesús entonces de esta manera ha tocado su historia personal y ha elevado también la conversación del plano material, cultural, al mesiánico, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante. De un aspecto simplemente material, de lo que él es, que él es judío, como cualquier otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora estamos entrando al aspecto cultural y al aspecto también mesiánico. ¿Por qué? Y porque justamente Jesús, cuando se presenta como judío, nos hace entender la rivalidad que existía entre los judíos y los samaritanos. Pero después desde ahí, con esa conversación que dice, bueno, ¿y dónde? ¿Cuál es el verdadero lugar donde vamos a adorar a Dios? Ustedes dicen en Jerusalén, nosotros decimos en Garitzín. Jesús al final de cuentas le va a responder, ni aquí ni allá, ¿verdad? Sino que en espíritu y en verdad. La mujer entonces, representando la esperanza religiosa de los samaritanos, confiesa también su fe en el Mesías, es decir, confiesa cuando venga el Mesías, el Mesías, el ungido, aquel consagrado por Dios para revelar y para restaurar. Va a venir. O sea, ambas partes están confiando y están esperando, pero por diferentes caminos. Ahí esto es importante, queridos amigos, diferentes caminos. Cuando hay diferentes caminos. Pero es importante porque está ya la secta, que esto y aquello, que al final de cuentas hacen diferentes caminos sectarios. Jesús, sin embargo, lo que va a pedir es el hecho de reunir. El Mesías viene para reunir a las ovejas dispersas de Israel. Bueno, pero queridos amigos, esta afirmación de Jesús afirma que hay una expectativa futura también. Una expectativa futura que es justa. ¿Para qué cosa? Y para que se pueda realizar este proyecto de salvación, el Evangelio, la buena noticia. Va a venir a revelar a Dios. Pero revelar a Dios, queridos amigos, la presencia de Dios, el reino de Dios, quiere decir que no puede haber dicotomía, no puede haber división, no puede haber separación. No puede ser como yo recuerdo antes, cuando nos decía, va a haber reunión, hey, a veces a la hora de comunidad, y hay otra reunión, está la reunión de aquí para allá, reunión para esto, reunión para aquello. Entonces un país siempre chisteaba, ¿verdad? Y decía, cuando vuelva Jesús nos va a encontrar reunidos, pero no unidos. ¿Sí? Interesante, una forma que en el fondo, hey, lleva. A veces ya reuní que pea que amó allá yuga, más pea, pero a esa unidad. Y Jesús dice, yo vengo justamente para reunir a las ovejas dispersas de Israel. Y en lugar de unirnos, nos reunimos, pero simplemente para dividirnos, parece, ¿entiendes? Entonces por eso es que es importante. Pero aquí se expresa esta expectativa futura de la unidad. Y entonces utiliza la palabra aquí en este versículo, el verbo explicará todo, o uriré la Mesías. Va a explicar todo. Esto nos remite a la función justamente de la revelación. Es decir, el Mesías, y nos va a explicar y nos va a decir, ¿sabe qué? Va a ir con la bella página.
Nos va a explicar, nos va a ir mostrando, nos va a ir diciendo. Pea, de mi hijo, yo me mande pea la ereina, va erelande pecha ya poina. De ella guaybe. Entonces nos va a explicar todo y nos va a hacer entender. Pero vean, hace yo que fuera, ya acá venían de Yara. Porque mientras seguimos nosotros, cabeza dura, metidos en lo nuestro, y siendo Sheikh Papa hoy, evidentemente que diga tumo, hay la ñajendu ninguna explicación del Señor, la lleva. Pues ese Sheikh Papa muy, añemos un venían de Yara. La explicación de Dios solamente puede darse, queridos amigos, en la medida en que nosotros nos reunimos. Y ahí es donde nosotros entendemos también esta pregunta en la samaritana. ¿Cuál es el lugar, cuál es el templo donde verdaderamente tenemos que reunirnos para entender el camino de la explicación de Jesús del Mesías que nos llama a la unión? ¿Dónde? Y aquí entonces Jesús le responde de otra manera. No va a ser simplemente entonces un lugar, sino que sobre todo va a ser una actitud de la erecuan, la actitud la la unidad. Porque la deñe, pues no vemos a Nambí cuánto años. Deñe, pues no, entonces ya pon la y evidentemente que en lugar de llegar a la unidad, lo único que vamos a hacer es ñemos a Nambí. Y entonces nunca vamos a estar unidos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 4 de San Juan, el versículo 25. La mujer le dice, yo sé que el Mesías va a venir, el llamado Cristo. Cuando venga Él, entonces el Cristo, Él nos lo explicará todo. Él nos lo explicará todo. Esta palabra también, queridos amigos, viene de la palabra da'at. Da'at en hebreo significa conocimiento pleno que transforma al hombre, que transforma la vida, que nos transforma espiritualmente. Peala da'at. Bueno, en un contexto histórico, los samaritanos que descienden de poblaciones mixtas después del exilio asirio, ellos también esperan, ¿verdad?, un Mesías de tipo profético, no de tipo davídico. Ellos no están esperando al Mesías davídico. Basado en el Pentateuco, ellos lo llamaban el Tajev, el que vuelve y restaura. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, queridos amigos, los samaritanos estaban esperando al Tajev. Tajev es el que viene y restaura. Eina, peñan de Mesías, de ya lea siempre, de Isaías, etcétera, etcétera, desde un exilio, más bien el exilio de Jerusalén a Babilonia, babilónico, lo que sucedió en el 586. Aquí estamos en el 721, donde prácticamente desaparece, ¿verdad?, Samaria, con la invasión, porque los asirios era un imperio cruel. ¿Recuerdan ahí cuando las antes andemos cuyo y andemos aponte como esclavo o lo que sea? No, a ver, la muerte o la vida, a pesar de hoy. Y entonces ellos están esperando a este Mesías, el Tajev, y Juan sitúa entonces este reconocimiento mesiánico fuera de Jerusalén, es decir, están mirando en el Tajev, lo ubica fuera de Jerusalén, un Mesías fuera de Jerusalén, entonces un concepto diferente de Mesías, subrayando más bien la esperanza salvífica que no estaba limitada al judaísmo oficial del siglo I. No estaba limitada a ese judaísmo que nosotros entendemos y que nosotros también tantas veces lo leemos, ¿verdad? Y que muchas veces dañas en Dúa, su sinagoga, Tajev, ¿verdad? Y en el Mesías,
ya el Salvador, el que tiene que venir a restaurar, el mismo concepto como restaurador. Pero los samaritanos estaban esperando a este Mesías totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente en el sentido del Tajeb, el que tiene que venir exclusivamente para restaurar, pero restaurar bien lo humano, lo político, aquí, en nuestra realidad. Ahora, desde un contexto cultural, antropológico, podemos decir que esta mujer samaritana, con su historia personal que es bastante compleja, se convierte en portadora de teología. Allí entonces, detrás de cada expresión y de cada presentación de las características de esta mujer, de la samaritana, se está queriendo hacer hincapié en un aspecto teológico, queridos amigos. Aspecto teológico. Tiene 5 maridos. Aspecto teológico. Ustedes están detrás de 5 dioses. Penda beberecoina al único Dios, Yahvé, ¿entienden? Y así, elementos muy interesantes, queridos amigos, que nosotros vamos descubriendo aquí, porque el autor sagrado escribe antes una historia cualquiera, sino que detrás de una historia que se nos va narrando, hay una historia narrativa teológica. La Biblia es un libro, queridos amigos, pedagógico, es decir, detrás de lo que se nos narra se nos está queriendo enseñar un aspecto característico de nuestra vida espiritual. Vaya de Jacob Ana lleva religiosamente en nuestra relación con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos y con la naturaleza. Entonces, esta mujer, ella está articulando una confesión doctrinal madura, muy interesante. ¿Por qué? Y porque justamente en una cultura patriarcal, imagínense, queridos amigos, la referencia al Mesías, que Él nos va a explicar todo, revela una cosmovisión donde la verdad última no es solamente una norma. No es solamente una norma. Por eso decíamos, en una cultura patriarcal, donde hay solamente normas, exigencias. Siempre se hizo así, siempre se pensó así, siempre tenemos que seguir de la misma manera. Una cultura patriarcal muy fuerte, muy dura, ¿verdad? Sin embargo, aquí Jesús, lo que está trayendo en esta relación con la mujer es una apertura total, ¿verdad? Ya el hecho luego de que un judío hable con una samaritana, número 1. Después, que un hombre hable con una mujer y que estén discutiendo de estos temas, más todavía, ¿entiendes? O sea que ya es una cadena que se rompe, que se suelta. La verdad última no es solamente una normativa, sino que ahora, queridos amigos, es una cuestión relacional y pedagógica, que es propia del pensamiento de Jesús, ¿verdad? Que trae dentro del contexto semita simplemente, pero la verdad se recibe de una persona, no solo de una ley. Entonces es relacional, queridos amigos. Nosotros la verdad la recibimos desde una relación personal. La ley por la ley nomás, queridos amigos. Después entonces, y muchas veces rompemos la ley. Y antes ya de hoy, echa la ley, echa la trampa, ya lleva. ¿Por qué? Y porque de acuerdo a la ley vamos buscando cualquier cosita. Echa la ley, echa la trampa. Pero sin embargo, cuando hay una cuestión relacional, quiere decir que en la relación hay un respeto hacia la persona. Entonces, echa la relación, podemos decir, queridos amigos, echa la relación profunda con esa persona. Diga, tú ya la rombotado, porque sos una persona que tiene su dignidad a quien yo no puedo pisotear. Echa la ley, echa la trampa, echa la relación con la persona. No puede haber mentiras. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe,
la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñande Yara, ñetv. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy con este versículo, queridos amigos, que es el versículo 25 de San Juan, el Evangelio. La mujer le dice: yo sé que el Mesías va a venir, el llamado Cristo. Cuando venga, Él nos lo explicará todo. Queridos amigos, hay algunas palabras, como siempre, palabras claves, exegéticas, que nos ayudan. Primero es el Mesías, justamente. Mesías. Entonces vamos a entender un poco esta raíz hebrea que quiere decir ungir. Mesías. Es en el Antiguo Testamento el que designa a reyes, sacerdotes, profetas, consagrados, todo esto entonces que son ungidos por Dios. Vea la Mesías, unción quiere decir. Y Juan, ¿qué es lo que hace? Concentra todas estas funciones concentra en el Mesías, en una sola figura. En una sola figura concentramos todo lo que significa rey, sacerdote, profeta, consagrado. Entonces, estos elementos, queridos amigos, son muy esenciales y fundamentales que Juan aquí los está poniendo, los pone a toditos, a estos elementos, ¿verdad? Juan concentra, como decíamos, estas funciones en la figura de Jesús. Si vamos a mirar de un aspecto de exégesis, la mujer no habla de un simplemente libertador político. Él no habla de un libertador político, esta mujer, la samaritana, sino nos está hablando de un revelador total. Él nos va a explicar todo. Él nos va a explicar todo. Ve cuñá, vean ahí la hoja, ese va a venir con las armas, con la espada, otra mozara mi pa, hoy cutupá, cuanto nieve, voy para pata con ave. No dice que va a venir un libertador político, sino que más bien dice un revelador total. El ungido que posee autoridad hermenéutica absoluta sobre Dios y el culto. Sobre Dios y el culto. Pero que tiene autoridad, queridos amigos, de interpretación, quiere decir esto. Una interpretación hermenéutica quiere decir, queridos amigos, el que transmite. Hermes era el dios que llevaba el mensaje de Zeus a los hombres o a los otros dioses. Era entonces el que tenía que transmitir, entonces tenía que interpretar y cuando ponía la Zeus o Yerureta Aina a lleva al hombre. Y después Hermes era el que traía el deseo del hombre o su necesidad, le traía y le explicaba a Zeus. Vea la Hermes. Y de ahí viene la hermenéutica. Y entonces, queridos amigos, cuando estamos hablando de la hermenéutica aquí, de una autoridad hermenéutica sobre Dios y sobre el culto, quiere decir que el Mesías es con esta función del Hermes, del dios Hermes, de la hermenéutica. Quiere decir que el Mesías viene a revelarnos. Hombre, uñande, overuñande, peisa, peñande, yaraje, iba a cuello, operar en la ombuyo, vea, lleva ñande a puestepe, la ojecha cajan, bañande, hombre, juan, bañande, ma bañande. Hamba, eva la yiyapona, hamba, esa va yiyapona. Esto es una cosa, queridos amigos. Ella, como era, me deja los pelos de punta, ¿verdad? Apegamos la Mesías, el ungido, el elegido, el hermeneuta, el Hermes, el que trae de Dios, el enviado, el Mesías, en nuestra terminología. Así que ya igual va la Mesías, apea y nave cuñalas ella ¿verdad? Entonces, posee esa autoridad hermenéutica absoluta, porque hoy sobre Dios,
sobre Dios. Y entonces Él nos va a explicar y nos va a decir bien. Por lo tanto, este es el culto. Así tiene que ser, este es el culto. Dahei a un lugar, dahei Garitzin, dahei Jerusalén, sino que espíritu y verdad, neuma, en aletheia, verdad, lo no oculto, ¿entiendes? Lo que se ve. Y de ahí entonces entendemos muy bien la encarnación, o sea, Yeshani, si no que ya lleva ahí. Cuando Yeshani no lleva, entonces quiere decir que querido hermano Mumburilla Pitañaina. Entonces el Mesías es quien ordena el sentido de toda nuestra realidad. Una segunda palabra clave, queridos amigos, es la palabra el bo, vendrá, outa, vendrá, bo, se dice en hebreo. Este verbo hebreo implica una entrada activa y eficaz. Activa y eficaz. Este es el que viene, es el que engendra, el que trae, el que produce, querido. Ahí dice la bo. No es solo desplazamiento, sino que es una irrupción transformadora. Ahí está. Entonces, entra, penetra, queridos amigos, hoy, qué bella y ahí hace que nosotros nos transformemos. ¡Qué espectacular, queridos amigos! ¿Por qué? Porque Él vendrá, y lo explicará todo. Él vendrá, es decir, P y Y lluvia lleva, hoy queda bella ya entender, vamos a comprender, y eso es lo que nos va a transformar nuestra mentalidad. Peñana lleva, va a ser diferente, porque ya guapita, ya calculata, ya hechata, ya mindu, uta, ya eta. Arubillajana. Bo, entrar, penetrar, transformar al hombre. Así que, queridos amigos, esta palabra bo está indicando la salvación, que no es entonces una construcción simplemente humana, sino que es porque la gracia de Dios, la fuerza de Dios, el neuma de Dios, el Espíritu de Dios es el que va a cambiar tu cabecita. Era conversión. La ñañe convertija, más yo que voy a andar ya, güey, coino peñan de ya, la ñaña, pues tú, resulta hoy, entonces la ña cambia, y vamos a continuar siempre de la misma manera. Por lo tanto, el Mesías viene porque Dios irrumpe en la historia, no porque el hombre hace lo que quiere, o porque el hombre dice, porque se la lleva, sino que el hombre es el instrumento, queridos amigos, que va a encaminar ese bo, esa gracia de Dios que entra, que penetra y que transforma el corazón, la mente del hombre y hace una realidad. Reino de Dios. Volvemos enseguida con los de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandilla Rañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, siempre el versículo 25. Dentro de este contexto, con la samaritana. La mujer le dice, yo sé que el Mesías ha de venir, el llamado Cristo, y cuando venga, Él nos lo explicará todo. Ha de venir, bo, ya y entra, transforma. Y Él cuando venga, entra en el corazón del hombre, Él lo transformará todo, nos explicará todo. Queridos amigos, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos aplicar, verdad, para nuestra vida? En primer lugar, la fe auténtica puede preceder al pleno conocimiento. La fe auténtica puede preceder al pleno conocimiento, es decir, abrir procesos, queridos amigos, sin imponer ya conclusiones. Es decir, yo creo
todavía no estoy viendo, pero yo creo que verdaderamente vamos a cambiar. Es decir, este preceder, queridos amigos, es esencial en la vida del hombre. Y esto es muy psicológico y al mismo tiempo entra dentro de nuestra sociología. Porque ñandel anda yagüero bien, ¿no? Entonces, diga tú, ahí la yeya pomba eve, alleva. Yo creo que puedo llegar de un lugar a otro, hasta la sirogabe, y yo tengo la esperanza de llegar allá. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar un Volvo, voy a tomar un taxi, voy a pegar un colectivo, pero yo creo que puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Entonces ahí me muevo, porque sé que puedo hacerlo. Y nada, ya, nadie ya piensa que yo estoy en la casa de mi mamá, pum, ya más sirogabe. No. Creo que puedo hacerlo. O agarro mi coche y me voy. Pero voy a utilizar un instrumento. Pero para que yo pueda hacer ese trajinar, necesito de ese vehículo. ¿Entienden, querido amigo? Bueno, apliquemos a lo que sea en nuestra vida, de lo que estamos entendiendo de nuestra vida espiritual. La fe, entonces, es importante, queridos amigos. El creer aquello que nosotros podemos hacer. El creer auténticamente, esa fe auténtica, queridos amigos, precede al pleno conocimiento. Es decir, yo conozco que utilizando esto voy a llegar a mi objetivo. Entonces, apliquemos, no sé, a un mundo nuevo, a un Paraguay nuevo, a una iglesia nueva, a mi familia que se renueva. Yo sé que puedo hacerlo. Ahí está. La fe precede siempre, querido amigo. O si no, cuando ya podemos ir, la ñandeo inda ya güero vieron la ikatuta la ya pónica tu mai, entonces nunca ya anda ya pomo ahí voy a ella. Segunda enseñanza, queridos amigos, es que Dios se revela en los márgenes, ¿verdad? Dios se revela siempre. Escuchar a los excluidos como portadores de la verdad. Es decir, esta mujer es la que está diciendo, yo sé que vendrá el Mesías, yo creo, ¿verdad? Entonces se está poniendo adelante, pero yo puedo decir, bueno, pero Mavio cuñaco, lleva, Mavio pea. Está bien, ella cree, pero ¿quién es? Entonces, catuñamo mini la ñandera pisacuérame. Nosotros podemos pensar también eso, ¿verdad? De la gente en general, la gente sencilla, ¿no? ¿Qué pico esta gente va a ser ya ñande? No, querido amigo, nadie puede decir eso. Dios verdaderamente actúa e ilumina porque el hombre de por sí tiene todas las capacidades, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Entonces no podemos, queridos amigos, los marginados, los descartados, dejar de lado. No, queridos amigos, hay que integrarlos, porque Dios se manifiesta siempre a través, entre comillas, del vehículo que somos nosotros mismos, que es el hombre. Vaya, digo, de donde menos uno piensa salta la liebre, decimos también nosotros. Es otra expresión nuestra. Estamos diciendo lo mismo, queridos amigos, ¿verdad? Y bueno, incluso el libro de los Números, capítulo 24, nos habla de la burra de Balaán, que habló la burra que habla, ¿entendiste? De donde menos uno piensa, le viene la voz de Dios. Le habló, Dios que le habló a través de una burra. Interesante cuando vengo. Entonces, con años en Duana, no podemos excluir a nadie. De los márgenes, de la marginación, también, queridos amigos, habla Dios, es decir, habla universalmente. Otro elemento como enseñanza es que la esperanza mesiánica une más de lo que divide. Hay que ver. Solamente cuando tenemos esperanza mesiánica de que el Mesías viene para unirnos en una única iglesia, en una única reunión, porque iglesia que quiere decir Atuguazú quiere decir humanidad quiere decir reconocer nuestras limitaciones. Las limitaciones provienen del humus. Recuérdate que eres humus, recuérdate que eres polvo y que al polvo volverás. Entonces va el ande engreído y tireí. Ande reimo anderei cuapa hoy hace las teorías hace pe hace amor a la pe ya hace 2000 3000 años miando vale llego anga la entender hace la igual se la descubría la pólvora. ¿Entendiste? Queridos amigos, es muy importante. Si nosotros entendemos y tenemos que apuntar entonces a un mesianismo verdaderamente,
Tenemos que apuntar hacia esa esperanza mesiánica, porque esa esperanza mesiánica es la que nos va a unir, es decir, es el Mesías, porque el Mesías es el consagrado, es el sacerdote, es el rey, el que rige, el que viene, el que gobierna, el tendotá, que nos muestra el camino para vivir en comunidad, para vivir en unidad. Y eso es lo que nos pide aquí, justamente como una enseñanza, pero magnífica. Y eso es lo que está diciendo esta mujer. Yo sé que cuando Él venga, el Mesías, es decir, el tendotá, el que tiene que estar, cuando nosotros tengamos un verdadero tendotá en nuestra comunidad, entonces va a haber unidad entre nosotros. Landa y por allá upean, diga tu el añanguajín lleva la unidad. Qué maravilla, queridos amigos. Con la evangelio. Y después, queridos amigos, la cuarta verdad es que toda verdad cristiana es personal. No es doctrinal. Atención. ¿Por qué? Y porque soy yo la persona, prosopon, persona pues quiere decir manifestación. ¿Dónde se va a mostrar la verdad? En mi persona. Tengo la desacata a lo verdadero. Por eso dijimos aletheia quiere decir oculto. Negar lo oculto, apearse la verdad. Negar lo oculto, nada es oculto, quiere decir que se ve. Y ahí viene la persona, la palabra prosopon. Porque prosopon en griego quiere decir persona. Y persona quiere decir manifestación. Manifestación quiere decir yeshaka, o yeshana, o yekuana. Esa es la verdad. Pero yesha, esa es la verdad. Peajesain, apeasenda jesai. Reñe en barei, anda jesai va a ver la ereaina. Ande perea y vas a ver yapu. ¿Se dan cuenta? Eso es mentira, no es. Entonces, aletheia, negar lo oculto, que quiere decir la verdad. ¡Qué maravilla, queridos amigos! Yo no sé cómo, realmente la libro inspirado. La libro inspirada lleva opocoañan del eje, pero para que podamos, ¿verdad? La verdad cristiana es personal. No quiere decir, porque muchos pueden interpretar cualquier libro ahí. La verdad cristiana es personal. Yo puedo hacer lo que yo quiero. No quiere decir eso. Entonces hay que explicar bien. La verdad cristiana es personal, es prosopon, es manifestación por medio del instrumento que es el prosopon. En castellano decimos persona y entonces la verdad se manifiesta en la persona, en mis hechos, en lo que nosotros vemos, queridos amigos. Y por último, queridos amigos, como enseñanza de este versículo es que el Mesías esclarece todo. El Mesías esclarece todo. El Mesías. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. El Cristo, cuando venga, Él nos enseñará todo y nos va a esclarecer todo. La ética, la política, la afectividad, la cultura, es decir, al hombre integralmente. ¿Por qué? Y porque mirando el reflejo de Dios, ahí nos va a hacer entender quiénes somos nosotros. En la medida en que yo me conozco, ¿quién soy yo? Ahí recién yo puedo conocer y definir quién es Dios. Nosotros muchas veces buscamos y queremos definir, ay Dios, ¿quién es? Mostrate en hambre y queremos conocer a Dios. ¿Sabes qué? Como decía San Agustín, te busqué tanto, Señor, te busqué por todas partes. Y yo no me daba cuenta que había sido vos estaba dentro de mí. Es decir, conocete a vos mismo y te vas a dar cuenta después quién es Dios. Fuera de ti, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta fuera de ti. Pero Dios, en la medida en que vos te conozcas quién sos vos, y entonces te vas a dar cuenta entonces quién es verdaderamente Dios. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.